noches a los puntuales. Esta es una presentación del programa de educación continua del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Rebagliati de Lima, Perú. Este mes, como ya lo hemos venido anunciando, estamos dedicando a las aféresis terapéuticas y de producción, ¿no? Y ya hemos hablado la parte teórica, digamos, un avance de las aféresis plaquetarias con Luisito Alosilla. El viernes pasado estuvimos con Javiercito Bojorques, quien nos hizo todo un detalle completo de los recambios plasmáticos terapéuticos, prácticamente en todas las patologías o enfermedades donde nosotros intervenimos, ¿no? Como ayuda a la recuperación del paciente. Y precisamente hemos invitado a Angélica Gómez, nuestra colega bacterióloga colombiana, para que nos profundice un poco más este tan importante procedimiento que realizamos de colecta de células progenitoras hematopoyéticas, llamada también, mal llamadas células madre, ¿no? Operativos, colectas, son procedimientos en los que desde que yo tengo uso de razón, cuando pasé a banco de sangre el año 98 ya se realizaban. Es decir, si sacamos la cuenta, pues prácticamente son 30 años aproximadamente que venimos realizando colectas, obviamente con esa transición magnífica que ha existido de la tecnología, ¿no? Recuerdo mucho el CS3000, aquellas colectas que cada ciclo tenías que ir cambiando los botones, ¿no? Para poder, poder captar la parte indicada de las células mononucleares, ¿no? Y en el transcurso de estas décadas, pues se ha procedido a hacer una serie de avances, pues, significativos. Tenemos una casuística de miles de procedimientos, siempre desde un inicio el tecnólogo médico al pie de la máquina con el médico del servicio. Recuerdo mucho a las primeras, a las pioneras, pues Lucy Díaz, a Cecilia Pérez, ¿no? Fueron las pioneras en este aspecto, ¿no? Y desde ese momento eran un procedimiento siempre considerado como el más importante de que nosotros brindamos en el servicio de medicina transfusional. Entonces, para ello, para explicarnos, para detallarnos y posteriormente para conversar, ¿no? Sobre algunos detalles de tantísimas veces que tuvimos la necesidad de llamarlos por este motivo, por otro, que no aparecen las células, es decir, existen pues tantas cosas en el día a día, ¿no? De los procedimientos. Hoy, por ejemplo, tuvimos dos procedimientos autólogos no, un alogénico y un autólogo, ¿no? Y quizá mañana me toque a mí ingresar al mismo procedimiento autólogo que hoy día este, no recolectó lo suficiente. Entonces, para todo este esquema hay una serie de pasos, ¿no? Que ya Angélica nos va a detallar. Angélica María es la novia de América, pero como la cantante, ¿ah? ¿Te acuerdas de ella, no? De Angélica María, la Sí, claro, mexicana. por ella me pusieron el nombre. Bueno, tú eres la novia de Sudamérica, ¿ah? Ujú. De las aféresis. Gómez Virgües tiene ya una larguísima experiencia como gerente de ventas en Terumo BCT, llamado Terumo Blood and Cell Technologies, que desde el año 2012 hasta la fecha viene trabajando con ese cargo, de los cuales los primeros 9 años estuvo con nosotros acá en Perú, ¿no? Previamente trabajó como gerente de producto y especialista en banco de sangre en CIMET, en Quito, Ecuador.
Antes de ello, inició, mira, el mismo año que yo en Banco de Sangre. Ujú. Obviamente yo 11 años antes había hecho microbiología, investigación, y eras, estabas en la Fundación Cardio Infantil del Instituto de Cardiología, como coordinadora de Banco de Sangre. Estudiaste en la Universidad Autónoma de Barcelona, la maestría en medicina transfusional y terapias celulares. Tienes inglés avanzado. Estudiaste en la Universidad del Rosario, con especialización en gerencia, diplomado de planeación estratégica en la misma universidad, diplomado de gerencia en servicios de salud también en la Universidad de Rosario, diplomado en banco de sangre y transfusión sanguínea en la Universidad del Bosque, y estudiaste bacteriología y laboratorio clínico en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Por lo visto, esta universidad es famosa por sus alumnos, ¿eh? Porque aquí hemos presentado varias compatriotas tuyas que han estudiado acá. Si mal no recuerdo, Marisabel Bermúdez, no sé si también la colega Patricia Forero, no estoy seguro. Pero bueno, por lo visto es una muy buena universidad, por la calidad de alumnos, Angélica, como tú. Sí, sí. Bueno, Gracias, bienvenidos Carlos. entonces. Buenas noches con todos, Angélica. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos tu presentación entonces. Adelante. Bueno, gracias, Carlitos, por la presentación. Gracias por unirse pues en una noche de viernes. Vamos a hacerla pues lo más amigable posible. Y pues Perú es mi casa, fue mi segundo hogar, así que encantada de estar con ustedes. Me dicen si se ve bien. Vas bien, vas bien. ¿Vamos bien? Sí, puedes ahí ampliar la imagen. Sí. Ahí está. Perfecto. Está bien. Bueno, entonces vamos a hacer como un viaje por el proceso de recolección de células mononucleares, también llamadas stem cells. Entonces vamos a ver cuál es la agenda. Aquí se ve, esperen, perdón un segundo, subo esta barra. Listo. Vamos a hacer una pequeña agenda, concepto de stem cell o células madre, tipos de trasplante, la colecta de stem cell en sangre periférica, como la movilización, por qué es importante medir el CD4, el tiempo en que se hace la colecta, hablar un poquito de eficiencia de recolección y al final unas pequeñas reflexiones. Ay, no avanza, no avanza. Ay, ya, listo. Entonces, las stem cells son unas células maravillosas que tienen la capacidad de autorrenovarse y diferenciarse en diferentes líneas celulares. Entonces, se clasifican en totipotentes, por ejemplo, es el cigoto, que da origen pues, a un organismo completo, pluripotente, las células embrionarias, multipotente, por ejemplo, la stem cell hematopoyética, su potencial está restringido a diferenciarse en diferentes tipos celulares, y unipotente, por ejemplo, la espermatogénica. Entonces, vamos a hablar de nuestro stem cell multipotente o de la célula madre hematopoyética, la cual fue descubierta en 1961 por unos investigadores llamados Steele y colaboradores. Dentro de la médula ósea, además de las células hematopoyéticas, también están stem cell mesenquimales que se encuentran en el estroma de la médula ósea y son capaces de generar hueso, cartílago, grasa, tejido conectivo y fueron descubiertas en 1966. Estas células mesenquimales también están en mucho auge hoy en día por el tema de terapias celulares y se obtiene pues de cordón umbilical, se obtienen de grasa, pero estamos hablando específicamente de médula ósea. Y la stem cell neonatal que está, pues se refiere al cordón umbilical. Hay varios bancos a nivel mundial, sin embargo, no ha sido tan exitosa por la mínima cantidad de CD34 y el bajo volumen.
Ya vamos a hablar entonces de los tipos de trasplante de médula ósea. Entonces, trasplante autólogo es pues del mismo paciente, como su nombre lo dice. Este paciente está en remisión completa en el momento de la cosecha. Eso significa que está entre comillas sano. Es realmente un procedimiento de rescate y el tema del acondicionamiento para preparar a este paciente se dan altas dosis de quimioterapia e inmunosupresores para eliminar todas estas células tumorales y para que el injerto sea bien aceptado. Dependiendo del protocolo de cada unidad de trasplante, son criopreservadas y luego descongeladas e infundidas o son fresh, o sea, no son criopreservadas, sino que se transfunden máximo a las 24 horas. Eso va a depender del protocolo de cada hospital. Bueno, el trasplante halogénico, que pues puede ser de familiares, de hermanos, el 25% de los hermanos generalmente son compatibles con este paciente. eh, También no relacionado, que son de registros internacionales, y el haploidéntico, que también ha estado en auge, que es de pacientes que son 50% compatibles. El singénico, que es el más raro, pues porque es de un gemelo idéntico y pues la probabilidad de que tengamos un hermano idéntico pues es bien baja. Sin embargo, digamos que el halogénico, no sé, Carlitos, ahí me complementa si es el trasplante que se hace hoy en día en mayor porcentaje versus el autólogo. Ujú. No, todavía no. Todavía no. Ujú. Bueno, listo, muy bien. Seguimos. Entonces, ¿cuál es la fuente de estas células madre o progenitoras o stem cell en inglés? Entonces, es médula ósea, sangre periférica, combinación de médula ósea y sangre periférica y pues la sangre de cordón umbilical. Ujú. Listo. Vamos a hablar específicamente de la colecta de stem cell en sangre periférica, que nuestros amigos del Rebagliati pues son unos expertos en este procedimiento. De hecho, a veces los molesto para tomar fotos para Colombia, para algunas unidades de trasplante, porque de verdad que son muy buenos en técnica, son muy buenos en venopunción en acceso venoso periférico. Entonces, bueno, vamos a ver los pasos como de la colecta de stem cell en sangre periférica, que es el conteo de CD34, cuál es el momento óptimo para hacer esta recolección, equipamiento, eficiencia de cosecha y pues las reflexiones de las que hablaba cuando se presentan algunos problemas. Entonces, las células CD34 en sangre periférica normalmente pues están en muy poco porcentaje, de 0.05 células de CD34 en sangre periférica. La médula ósea contiene de 1 a un 2%. Este CD34, como todos sabemos, es un marcador de proteína de superficie del antígeno y identifica estas células mononucleares, las cuales pues se determinan a través de citometría de flujo. Entonces, cuando vamos a recolectar estas células en sangre periférica, decimos que es como buscar una aguja en un pajar. ¿Por qué? Porque normalmente, como les dije, tenemos en sangre periférica 0,05% de estas células mononucleares. Entonces, cuando el paciente es movilizado, que vamos a hablar un poquito, eso es un tema muy médico, sin embargo, vale la pena saberlo por cultura general, que el paciente o el donante, el paciente en caso del trasplante autólogo o el donante es movilizado para liberar estas células del estroma, pues de la médula ósea. Entonces, este es un ejemplo. Un paciente movilizado, el cual gracias a la movilización tiene 50.000 leucocitos, 10% de mononucleares y de ese 10% solo tiene 100 CD34. Digamos que llevándolo a este gráfico,
Entonces, de este 1% de mononucleares, el 0,0, el 0,2 está en sangre periférica de CD34. Entonces, realmente es una cantidad muy, muy pequeñita de stem cell en sangre periférica. Bien, seguimos. Esto ya había pasado. Bueno, entonces regímenes para una efectiva movilización. Como lo mencioné, pues para poder colectar esas celulitas en sangre periférica, el paciente o donante es sometido a diferentes regímenes de movilización. Uno es quimio más factor estimulante de colonias, combinación de varios factores estimulantes de colonias o el más conocido que es el filgastrin, que es factor estimulante de colonias granulocítico, o el prerixafor, que es utilizado en pacientes que son pobres movilizadores. Entonces, como ustedes saben, estos factores estimulantes de colonias lo que permiten es liberar estas células madre de la médula ósea. El grado de movilización del paciente va a depender del diagnóstico que tenga, si es leucemia, linfoma, síndrome mielodisplásico, de los tratamientos previos de quimioterapia o radioterapia, si ha sido, por decirlo así, una médula ósea muy manoseada, de la infiltración medular, de la actividad de la enfermedad y obviamente del protocolo de movilización. Bueno, entonces digamos ya siguiendo los pasos, ya sabemos cuál es el marcador de nuestra célula stem cell. Este paciente es sometido a una movilización y una vez esté sometido a la movilización, pues tenemos que hacer esta colecta. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para determinar el momento ideal de hacer esta colecta? Entonces, digamos que hay un tiempo determinado entre la movilización y la colecta, que es aproximadamente al quinto día. Pero también la pregunta es, ¿y en ese quinto día cuál es el número ideal para ese CD34? Entonces, los estudios demuestran que hay una excelente correlación entre el conteo pre de CD34 y el conteo de CD34 en el producto. Y la pregunta es, ¿inicio en 5 células por microlitro o 50 células de CD34 por microlitro? Y por ejemplo, Rebagliati es muy juicioso haciendo este conteo pre y post. Yo tengo clientes que solo hacen conteo de leucocitos y hay estudios que demuestran pues que hay mucho desperdicio de tiempo, de dinero, de costos, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿cuándo comenzar la leucoféresis? En un estudio de 48 pacientes sugieren que el conteo de CD34 al menos debe ser de 15 células por microlitro. Y generalmente correlacionamos 15, vamos a obtener 1,5 millones de CD34 por kilogramo de peso. En un ejemplo también de 20 células obtuvieron 2 millones de CD34 por kilogramo de peso. Generalmente se decide colectar cuando el recuento es mayor de 20. Dice, para colectar todas las células necesarias en un solo día se requieren aproximadamente 50 células haciendo grandes volúmenes. Eso significa mínimo 4 volemias de sangre. No sé, Carlitos, si ahora tienen un número determinado, mínimo 5, mínimo 10, no lo sé en el REVA, pero esto es lo que dicen pues los estudios, que mínimo al menos ingresar con 15. Eso lo determina el hematólogo, ¿no? Y por lo Sí. general, o casi siempre son 10, mínimo 10, salvo rarísimas excepciones, hemos entrado con 8, pero rarísimas excepciones. Mínimo 10 células de sangre. Gracias, Carlitos. Muy bien. Listo. Bueno, aquí es lo que les dije, la predictibilidad. Cuando se hace solo recuento de leucocitos, pues la predictibilidad es muy baja. Ahora, después de esa colecta también, ¿cuál es la dosis ideal para el trasplante? Entonces, la Sociedad Americana de Trasplante de Médula Ósea nos dice
que pues si tenemos unas dosis muy altas, también podríamos tener riesgo de injerto versus huésped. Entonces, una dosis ideal está entre 4 y 5 millones de CD34 por células. El número de células en el producto final dependerá de cómo inició el CD34 y del número de volemias procesadas. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las metas de mi colecta de stem cell de sangre periférica? Pues obtener un buen recuento de CD34, que el médico y el hematólogo también en comunicación y en esos comités de trasplante, cuando hay casos difíciles, por ejemplo, de pobres movilizadores, entonces dicen, no, con él vamos a entrar con 5 y al menos colectar 1 millón y entra al segundo día y entra al tercer día, pero pues obviamente el producto exitoso es cuando tiene un buen recuento de CD34, que tenga baja contaminación celular. Yo me acuerdo que recién llegaba a Perú, pues estaban muy contentos Carlitos y el equipo de trasplante, pues porque la contaminación con Optia es muy bajita, baja contaminación de glóbulos rojos y de granulocitos, y también pues que el volumen de colecta pues sea el adecuado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si yo obtengo un buen recuento en un solo día, pues reduzco los costos, el paciente también va a estar más confortable y garantizo la seguridad de este paciente o donante. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal para esta colecta? La movilización con factores de crecimiento. La primera colecta ocurre generalmente al cuarto o al quinto día que están aplicando estos factores estimulantes de colonias que se hacen subcutáneos, que es una vez al día. Más o menos la dosis es 10 microgramos por kilogramo de peso al día. Y las CD34 pues tienen sus picos en estos días del cuarto al quinto. Sin embargo, cuando ponen, digamos, quimioterapia y factores estimulantes, también es muy importante el tema de los leucocitos totales. Y el pico del CD34 pues varía. Aquí tenemos pues una imagen, más o menos aquí me dice que tiene 10.000 a 50.000 leucocitos y digamos que tiene al quinto día 10 células y que hacemos la colecta y que es ideal pues para este ejemplo. Hacer la féresis acá en este día que tiene 10 CD34. Este es un artículo viejito, sin embargo, es, digamos, yo estuve buscando en PubMed a ver si había, pero es que esto es vigente, está vigente en que se analizó la relación entre el conteo de leucocitos y CD34 en sangre periférica y el CD34 en el producto. Y cuando hacemos solo conteo de leucocitos, pues el resultado es muy limitado versus la correlación entre CD34 en sangre periférica y CD34 en el producto. Esto nos muestra esa correlación igual. Aquí células en sangre periférica y células en el componente. Correlación igual entre leucocitos en sangre periférica y número de CD34 en el producto recogido. Entonces, número de leucocitos y CD34 de la bolsa. Otro artículo que vale la pena mencionar es que además del CD34, como lo dije, el número de volemias es importante. Entonces aquí me dice que el target, por ejemplo, para obtener 5 millones por kilogramo en un paciente al que yo le hago CD34 que tiene 30 a 49 células en sangre periférica, y si hago más de 6 volemias, muy seguro voy a obtener el producto que yo quiero en el 97% de las veces. Esto lo que quiere decir es que grandes volúmenes procesados, pues vamos a obtener mejores resultados en adultos y en niños. Bueno, aquí entramos a un tema al final, digamos, del procedimiento. A veces ven, Angélica, pero ¿por qué no colectamos suficiente? Entonces hay que medir la eficiencia de colecta, que se mide en porcentaje, y es células recolectadas versus las células que pasaron por la máquina. Entonces aquí, por eso es un tema un poquito más álgido. Sin embargo, esta curva explica
Bien, el gráfico azul dice la eficiencia de colecta real. Digamos, tendríamos que hacer recuentos de CD34 en varios momentos del procedimiento de colecta. Entonces, y eso es, pues es difícil, entonces hacerlo a la primera hora, a la segunda, a la tercera, para ver cuántas células tenía el paciente o donante y cuántas obtuvo al final en la bolsa de recolección. Esta también dice, bueno, generalmente las CD34 van bajando porque ya el paciente o el donante no está estimulado, sino pues de 8 días, 8 horas antes, ¿o no, Carlitos? Del procedimiento. Generalmente son 5 días antes. No, 5 días antes, pero como es dosis diaria, creo Ah, que la última es es mañana y 8 horas noche. antes, no estoy segura. Mañana y noche y se toma la muestra después de 1 hora de haberse aplicado la inyección. Ok, listo, gracias, Carlitos. Y entonces esta eficiencia de colecta, como les digo, pues van bajando las células a medida que el tiempo va avanzando en ese día y no podríamos hacerse de 34. Sin embargo, una eficiencia real de un caso podría ser del 89%. Nosotros podemos medir el gráfico verde, que es al comienzo cuando comenzamos y al final. ¿Mm? Entonces, la eficiencia de recolección 1 se basa en la concentración promedio de células madre en el procedimiento pre y post, de manera que requiere un recuento celular pre y post del donante, no del producto. Y pues obviamente por costos nadie lo hace. El C1 se aproxima más, o sea, al real, al que yo les digo que debería ser constante el recuento de C34. Y la eficiencia de recolección CE2, basada en el recuento previo, se puede utilizar para crear los algoritmos de predicción, que es la comúnmente calculada. Células recolectadas sobre el volumen de sangre por el recuento previo. Y digamos que aquí Terumo ahora está dando como unas asesorías, se llama Beta Insight. Yo sé que no es el caso del REVA, pero pues a nivel global hay instituciones que no logran esa eficiencia mínima como del 50% que lo veíamos acá, del 54% es más o menos el promedio de la eficiencia número 2. Entonces, digamos que hay como una asesoría y hay unos modelos de algoritmos para lograr estas eficiencias ideales que ya les voy a mostrar un casito. Bueno, ya para terminar, ahora se los muestro al final, que es un reporte de un caso de un hospital. Y para reflexionar, digamos, el tipo de equipamiento, el protocolo que se utiliza, el conocimiento y la experiencia del operador tienen un gran impacto en el proceso de colecta para obtener una buena cosecha. La anticoagulación apropiada, pues que no se generen agregados plaquetarios durante el procedimiento, la cantidad de sangre procesada, el acceso venoso, si tenemos muchas alarmas también la eficiencia pues va a disminuir. Optimización del equipamiento tiene que ver con esto, menos alarmas, que no haya agregados y comunicación con el equipo de trasplante y el laboratorio de criopreservación. Básicamente esto era lo que quería contarles. Les voy esperen un segundo, les muestro lo que quería mostrarles del artículo. Aquí les muestro y después como dejarles una información que hay en la página web. A ver, este es, me dicen, si lo ven, ¿sí? Sí, Entonces dice, un cliente reduce la recolección, o sea, no cumple con el objetivo en sus cosechas. Este es el centro. Más de la mitad, el 53% de las recolecciones de células no cumplían con los objetivos de rendimiento. Por eso, pues es importante siempre llevar unos indicadores, lo que generaba tiempo y costos adicionales. Entonces, ¿cómo ayudó Veda Solution? Entonces, se creó un algoritmo de predicción personalizado para cada paciente, para cada institución, para calcular el volumen de volemias que se deben procesar para lograr el objetivo. Utilizando el algoritmo, el porcentaje de extracciones que no alcanzaron el rendimiento
disminuyó del 53 al 8%. ¿Qué significa? La mitad de sus colectas no alcanzaban el rendimiento. Tendrían que hacer reprocesos, tenían que someter a esa paciente a más procedimientos y eso disminuyó significativamente al 8%. Otras mejoras, el volumen promedio de sangre completa procesada disminuyó en 11%, o sea, como que siempre 18.000 centímetros cúbicos de sangre bajó a 16.000 y el tiempo también disminuyó de 380 a 287 minutos. Digamos, por eso digo, no es el caso. Hay unidades jóvenes, hay unidades de trasplante que no entienden y Terumo pues da esta asesoría a través de Veda Insights. Bueno, y lo último que quería mostrarles es una herramienta que Terumo tiene en su página web. Ya les muestro. Tenías un video, creo, sí, allí. Sí, hay un video, sino que está en inglés. Vamos a ver si Ujú, es como de 7 minutos, pero igual pues podemos verlo. claro que sí. Pero bueno, acá. Entonces, entran a la página web por productos y servicios, entonces está, digamos, todo lo de terapéutica, está lo de Trima y pueden entrar y ver los videos para, digamos, autoaprendizaje. Este es un video, no sé si se escuche. The Spectra Optia apheresis system can be used to perform various therapeutic Escucha. apheresis cell collection and processing procedures. In this ¿No se escucha? No, sí se escucha, Angie. Ah, bueno, listo, Dale, perfecto. dale. Listo. video, we will review the mononuclear cell collection, or MNC collection procedure. The operator, such as a nurse or other clinician, begins by loading a tubing set onto the device and connecting that tubing set to the patient, either through an arm vein or through a central line. After the operator enters some patient information, including cell counts, the system begins to draw the patient's blood. Blood is continuously pumped through the tubing set and back to the patient during the procedure. The system cycles through several accumulation and collection phases during the procedure. During each accumulation phase, the chamber fills with cells. When the chamber is full, the system triggers a collection phase and pumps the accumulated cells into the collection bag. The number of times the chamber is filled throughout the run depends on the patient's mononuclear cell count, goals of the procedure, and events that occur during the procedure. The patient's blood is continuously pumped through the tubing set. The inlet pump draws the anticoagulated whole blood through the inlet line into the channel. As the blood moves through the channel, it begins to separate into 3 layers: red blood cells, buffy coat, and plasma. The red blood cells are continuously returned to the reservoir and pumped back to the patient. The collect pump pumps the buffy coat, which contains the target cells, from the channel and into the chamber. The platelets are separated from the target cells in the chamber during a secondary separation step. The platelets are then pumped back to the patient. The system detects when the chamber is full of target cells and automatically moves into the collection phase. In the collection phase, these cells are pumped to the collection bag. The way collection phases are triggered can be tailored to the patient or procedure goals. After the cells have been flushed from the chamber, the system begins refilling the chamber. The system repeats these phases until the run target is achieved. The Spectra Optia's automated interface management, or AIM system, allows the operator to control the concentration of cells collected. The operator changes the concentration of cells by adjusting the collection preference. The collection preference sets the depth to which the cells are collected from within the buffy coat layer, and it determines the concentration of cells that flow through the collect port. A higher collection preference is a collection of fewer cells from the buffy coat, resulting in a lower concentration of cells flowing through the collect port. The contents of the collect line will appear lighter in color.
A lower collection preference is a collection of more cells from the Buffy coat, resulting in a higher concentration of cells flowing through the collect port. The contents of the collect line will appear darker. The AIM system continuously monitors the interface. The AIM system detects the interface position 25 times per second, and it adjusts pumps and valves to manage the interface position and collect cells efficiently. The Spectra Optia also offers an intuitive alarm system that allows operators to easily troubleshoot and optimize procedures. If the system detects an operation error or a potentially unsafe operating condition, it triggers an alarm. The alarm screen shows all the possible causes of the alarm. The system may stop the pumps or the centrifuge. The operators can customize each procedure performed by entering run targets into the system, such as target processing volume, product volume, or procedure time. The Spectra Optia adapts to your standard operating procedures and product requirements. Once the run target has been achieved, the operator has the option to continue the procedure or rinse back the blood remaining in the set to the patient. The Spectra Optia stores procedure data reports for up to 100 procedures. The operators can export procedure run reports from the Spectra Optia to an external computer. A feature unique to the Spectra Optia is its ability to provide a detailed log of the procedure, which can be used to optimize future collections. This includes how the blood separates, meaning how early separation begins and how large or small the Buffy coat is relative to the other layers. What procedural events occurred during the collection, such as alarms, system pauses, or clumping. How the operator responded to alarms and other procedural events, and what the device configurations and settings were. Additionally, the Spectra Optia's data analytics experts can review data from procedures, as well as the identified patient data or product data, to help further optimize cell collection procedures. For more information about cell collections or the Spectra Optia, contact your local Teramo Blood and Cell Technologies representative. Bueno, pues eso era lo que quería contarles. Espero que les haya servido para recordar pues todo realmente no podemos hacer otra, hablando sí de Spectra Optia, pero pues era más bien como una visión general de todo el proceso. Ujú. Así es, gracias, Angélica. Preparen sus preguntas, por favor. Así como hemos visto el video de esta colega, ¿no? Así estamos nosotros también. Dependiendo del caso, dependiendo de la enfermedad, dependiendo de la movilización, el peso del receptor, podemos estar o media hora, o una hora, hasta 5 horas al pie de la máquina. Porque no podemos movernos, tenemos que estar pendientes cómo está el arrastre, cómo está saliendo las células, cómo está el PR, si tenemos que subir, bajar, ver una serie de relaciones como el anticoagulante, por ejemplo, ¿no? Evitando pues que tenga algún efecto en el paciente o en el donante. Y una cosa importante, Angélica, en el último cuadro que presentaste con las condiciones que se deben tener para realizar la colecta, yo te sugeriría que pongas en primer lugar la buena actitud, porque si uno no tiene buena actitud, si uno no se compromete empáticamente con el paciente, con el papá, con la mamá, con el hermano que le está proporcionando una esperanza de vida a su hermano, a su hijo, a su papá, también hemos tenido casos así, o al mismo paciente que es su última tabla de salvación muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos que dar lo mejor de nosotros en conocimientos, en procedimentalmente, ¿no? Y darle también los ánimos, brindarle una buena conversación para que se sienta tranquilo, confiado, ¿no? En que su procedimiento va a ser exitoso, ¿no? Y esa es nuestra función, un poco para darles
una visión de lo que hacemos en el Hospital Rebagliati. Brevemente les comento que este programa, esta unidad de trasplante de médula ósea es liderado por los hematólogos, obviamente, ellos son los que dirigen, los que manejan, y es en el piso específico de hematología especial donde se realizan las transfusiones, pero es en nuestro servicio donde realizamos las colectas, que como bien ha detallado Angélica, pueden ser varios tipos. Pero todo esto tiene un proceso, y este proceso empieza por un listado. Nosotros tenemos un listado probable de colectas en el transcurso de una semana. El equipo lo conformamos en nuestro servicio 10 tecnólogos médicos y 5 médicos patólogos, que vamos rotando según por orden alfabético, ¿no? Entonces, ya sabemos anticipadamente, tenemos un grupo WhatsApp, como es ya costumbre, donde sabemos a quién le correspondería mañana, por ejemplo. Yo sé que a mí me toca mañana. Si es que ingresa la colecta, me tocaría a mí. O sea, yo tengo que ir preparado, tengo que ir más temprano de lo costumbre, ¿no? Tener todo listo, avanzar mi trabajo y poder acceder a este procedimiento, ¿no? Sin descuidar mi trabajo también. Luego, puede ser que el paciente esté en piso o sea ambulatorio. En ese caso, si es ambulatorio, nosotros le tomamos la muestra, trasladamos las muestras a hematología, al laboratorio de hematología, donde le hacen el hemograma. El laboratorio de hematología procede a enviar la muestra al laboratorio de citometría de flujo, ¿no? Y ese es el momento en que nosotros estamos en la dulce espera, ¿no? Ya salió la citometría, cuántas células tiene, sale primero el hemograma, que como bien has detallado, Angélica, no siempre hay una buena correlación de lo que observamos en el hemograma y lo que resulta en la citometría, ¿no? Siempre tenemos que tener esa precaución. Y precisamente la otra semana vamos a hablar sobre la citometría de flujo, ¿no? Con un experto que tiene muchos años realizando citometrías en estos casos, ¿no? Posteriormente, ya cuando tenemos los resultados, que fue, como ya también has detallado, 10 células en nuestro caso, 15 células, pueden tener 100 células o 200 células. Hemos tenido muchos casos, digamos, disparatados, ¿no? De pacientes que han movilizado mejor que un donante sano, ¿no? Se ven muchísimos casos. Ya vamos a entrar en detalle algunos casos que tengo aquí anotados. Solamente quería dar esta explicación, digamos, de cómo es en nuestro hospital. Finalmente, el producto de ser autólogo, ¿no? De no ser transfundido o trasplantado, mejor dicho, el mismo día, pasa el proceso de criopreservación y eso lo realiza otro servicio, que es el de banco de órganos, ¿no? Y ahí se completa ya todo digamos, el equipo multidisciplinario que integramos este proceso de colecta de células progenitoras hematopoyéticas. Preguntas, por favor, si desean levantar la mano, intervenir. Tienes saludos, Angélica, de todo Rebagliati, que te recuerda con muchísimo cariño. Gracias, tan bonitos. Por ahí la doctora Milagros también del INEN estaba. Sí. Un abrazo Dice, para todos. ¿algún donante ha tenido alguna reacción durante la colecta? Pero, sí, por supuesto. Felizmente no es frecuente, pero obviamente. eh, Tú contéstala, Angélica. No, es para ti, Carlitos. Yo estoy del otro lado. Y eso es Bueno, importante decirlo, sí, sí, sí. Carlitos, que ustedes como están todos los días haciendo, tienen más experiencia que yo. Entonces, Bueno, todo casi todos tuyo el los días. micrófono. Sí. Bueno, sí, tengamos en consideración que hay muchos pacientes que ya tienen problemas con el hígado, por ejemplo, y no metabolizan bien el citrato, entonces pueden llegar a tener algún problema de baja de calcio, ¿no? Y ya lo hemos visto el viernes pasado con Javier, ¿no? Estas probables dificultades que se puedan presentar no solamente en los recambios, sino en cualquier procedimiento, hasta en las colectas de plaquetas también. Siempre que tenemos que tener
a la mano, carbonato de calcio, ¿no? Gluconato de calcio, etcétera, para poder contrarrestar los efectos imprevistos, ¿no? A ver, acá hay otra pregunta. Excelente ponencia. Muchas gracias. Por favor, si podría explicar nuevamente la eficacia de la recolección C1 y C2. Claro que sí. Bueno, la eficiencia de recolección como definición es la cantidad de células que pasan por la máquina y la cantidad que es capaz de obtener la máquina, o sea, a través de las volemias sanguíneas procesadas. Entonces, la eficiencia de recolección real tendríamos que medir en cada momento cuántas células tiene ese donante o paciente versus el producto, ¿ya? Porque como vieron en el gráfico, pues va disminuyendo porque ese paciente donante pues ya no está movilizado durante el procedimiento. La eficiencia de colecta número 1 es la más parecida a la real porque al donante o paciente se le hace CD34 antes, pero también después. Pero es al paciente o al donante, pero nadie lo hace. Carlitos, ¿verdad? Nadie le hace CD34 al paciente al finalizar el procedimiento. Al paciente no, al No, al producto paciente nada no, más. porque es muy caro. Sí, sí, sí. Ujú. Y la eficiencia de recolección número 2, que es la que usamos y es la que nos da esos porcentajes de 50%, es un cálculo matemático, es un Excel en el que llevamos todos los datos y es el C34 pre del donante versus el resultado de la bolsa con todas las volemias procesadas. Espero haber sido clara de nuevo, pero pues esa es la que más se utiliza para hacer los algoritmos de predicción. Sí, y siempre también nos comunicamos con el hematólogo, o el médico del servicio llama al hematólogo y ¿cuántos millones van a querer, no? Porque eso también depende del diagnóstico de la patología, pueden ser 5 millones, 8 millones, 4 Ujú. millones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ajustarnos en el tiempo, ¿no? Y en la calidad del producto para poder llegar a esa cifra. Mucho depende del peso del paciente, mucho depende del peso del receptor, y eso también le decimos, ¿no? Si vemos que está obeso, le solicitamos amablemente que antes de su trasplante, por lo menos que baje unos 10 kilos, ¿no? Porque como bien saben, la eficiencia o la eficacia, perdón, del trasplante va a estar siempre en función a los kilogramos de peso del paciente, ¿no? Hay saludos, Angélica, Mónica Fernández de Chiclayo, del norte peruano, Freddy Aguilar, saludos, experiencia con otros equipos distintos a Terumo. Uy, Ay, Carlitos, perdón, dice el doctor Bojorques, muchos ay, saludos, perdón, que la arriba, hipolcalcemia. arriba. Sí, Arriba, sí. Y el ya, doctor Eddie Manrique también está, qué gusto. la hipocalcemia, sí, pues son los más Sí, frecuentes. son los más Ujú. frecuentes, sí, Pero señor. siempre estamos preguntándole, díganos si si está sintiendo algún adormecimiento en la boca, en las manos, en los pies, no sé cuánto. Tratamos de cubrirlo con varias frazadas, ¿no? Para que no tengan frío, para que no ocasione algún tipo de vasoconstricción, el frío que ahorita estamos tan intensos, ¿no? En ese aspecto tratamos de siempre brindarles todo el mejor trato a nuestros pacientes y donantes. Diana Paola López dice, excelente ponencia, dos preguntas. ¿Cuántas cosechas se le puede hacer al paciente donador? Ay, papito, si las C34 no fueron las esperadas, bueno, por ejemplo, hoy día entró una paciente con 12 células. Entonces, hemos recolectado 1.3 millones. Entonces, si es que llega a movilizar mañana, y esperemos que no saque 12 células, sino 20, por decir, ¿no? Intentaremos llegar pues a quizá 3 millones para sumados al millón y 200, 300 de hoy, pues ya se complete la dosis. Alguna vez hemos tenido casos de 3 colectas. Recuerden que esto es la vida del paciente, ¿no? Y definitivamente pónganse ustedes en el lugar de ellos.
¿no? Tenerlos 5 o 10 años más con nosotros es algo pues que no podemos dejar de poner todo el empeño posible siempre y cuando sea la decisión del médico hematólogo también. ¿Hay casos autólogos que rechacen el trasplante? No creo que yo sepa, no, no, Una cosa es recaída y otra cosa es rechazo, pero no, exactamente. generalmente no hay rechazo porque pues son las células del Sí, mismo paciente. y Ujú. también hay una merma en la criopreservación, pues por decir, ¿no? Si es que el producto obtuvimos 5 millones, ¿no? A los 2 meses o al mes que sea el trasplante ya no va a tener 5 millones, pues, ¿no? Hay un porcentaje, si no, yo creo que de 20%, no recuerdo bien. Digo, todo eso hay que considerar. Por ahí te preguntan qué experiencia con otros equipos distintos a Terumo, el doctor Freddy Aguilar. No sé si es. No, no me gustaría dar nombre de Ah, equipo, bueno. pero hemos tenido de todo. Hemos pasado por, como lo dijimos al comienzo de la exposición de Angélica, por toda la transición desde los CS3000, los Amicos, los Emonetics, los Comtech, los Spectra, ¿no? Entonces, de todo hemos tenido. A veces nos hemos encontrado con muchos inconvenientes. Tan es así que teníamos la necesidad prácticamente en cada proceso de a mitad de proceso hacer una citometría para ver cómo estaba el producto, porque no había buena cosecha, ¿no? Pero bueno, pues así son las licitaciones, ¿no? ¿No? Definitivamente, si supiésemos que esta máquina está participando en una licitación y sabemos, pues, por experiencia de otros hospitales, que deberíamos comentarlo, así como sucede en la serología, por ejemplo, ¿no? Podríamos por lo menos estar atentos, ¿no? A ciertas deficiencias de algunas marcas, ¿no? De equipos, de algunos equipos, sí. A ver, Sí, Carlitos, para responderle al doctor Freddy, el 67% de las colectas a nivel mundial se hacen con Terumo, en Colombia el 92% y en Perú creo que todas las unidades de trasplante están hasta donde yo supe. no, ¿Ya no? no sabría decirte, no tengo idea, Angélica, la verdad. Sí, no, No tengo como, idea. como porcentaje, porque es que la Coespectra fue la Gold Standard, entonces es Sí, como contarle la historia que ella fue la Gold Standard y evolucionó a Spectra Optia. Ujú. sí, pero hemos mejorado Todo mejor. tremendamente. Yo recuerdo mucho de aquellos años de los 98, los inicios de 2000, con esas colegas que comentaba que fueron las pioneras, ¿no? Y que salían contentísimas, un poco más, gritando, ¡ay, he sacado 2 millones! ¿No? Como diciendo, gracias a Dios que pudimos llegar a 2 millones. Imagínate ahora pues eso ni siquiera es el mínimo que podemos acceder a veces en ciertos casos, ¿no? Pero todo gracias a la tecnología hemos ido avanzando pues a nivel mundial, ¿no? Y tenemos por lo general el acceso al momento, ¿no? En nuestro país, ¿no? No tenemos que esperar tantos años como antes para contar con estos equipos en nuestros Ujú. hospitales. Sí, señor. Este, volviendo al tema del hemograma, Angélica, muchas veces también, como vimos en el video, se está programando, ¿no? Se programa el equipo, se le hace, bueno, se ingresa, se prepara el equipo, se ceba el equipo y al final ya cuando está todo cebado, se han probado las bombas, etcétera, el vacío, y te sale la pantalla de ingreso de datos del paciente, ¿no? Peso, talla, hematocrito, ¿no? Y Qué entonces genio. ahí a veces viene el problema, porque le ponemos el hematocrito que figura en el hemograma, ¿no? Tenemos que dar fe de ese hematocrito, pero a veces nos olvidamos que este filgastrin, ¿no? O el otro añadido, sigue funcionando, ¿no? Entonces, si el hemograma fue tomado
a las 6 de la mañana, por decirles, ¿no? Y el procedimiento, por toda esta demora del hemograma, la citometría, etcétera, etcétera, por lo general estamos empezando 9:30, 10, ya han pasado 4 horas. Entonces, en estas 4 horas también el hemograma obviamente no va a ser el mismo Cambia. cambia, ¿no? Entonces, si nosotros le ponemos 36% de hematocrito y estamos que le damos y le bajamos el PR a 35, por ejemplo, y pasan los minutos y no arrastra, entonces ya empezamos a tener un poquito más de, Eso. digamos, fijación en ese aspecto. Sin esperar que pasen más minutos, comenzamos a bajar poco a poco, observamos el estroboscopio y cómo va esa separación celular, ¿no? Entonces, llegado el momento, pues, como lo hemos comentado también más de una vez, esto sucedió con un estudiante de medicina que le donaba a su hermano Ujú. por una leucemia, no recuerdo qué tipo, que, que resulta pues que estábamos así. Como era un donante sano, aparentemente sano, no nos percatamos pues muy bien en su hemoglobina que estaba ligeramente baja. Y a veces tampoco nos percatamos pues en toda la fórmula diferencial y algunos mensajes que da el equipo o da la persona que hace, el tecnólogo médico que hace el hemograma, ¿no? Porque se supone que como todo se altera, bueno, así supuestamente está, ¿no? Pero en este caso no se lograba llegar a la capa de Buffy-Coat. ¿Y qué resultó? Que conversando con el estudiante de medicina, tenía una sospecha de talasemia. Mm, claro. Y digo, pero ¿por qué no avisa? Y ese fue, no sé si te acuerdas, Angélica, no sé si estabas tú o ya estaba Luchito, pero comenzamos a llamar, hicimos una serie de consultas a Adriana, Andrea, perdón, Andrea, a ti, a Luchito. Recuerdo que me comuniqué con el doctor Argumanis, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, estos casos provocan, pues, que la colecta sí sea totalmente atípica. Y a pesar de que tuvo una buena movilización, en teoría, el procedimiento de colecta fue tan difícil que lo tuvimos que realizar en 2 días. Ya al siguiente día ya estábamos pues al tanto, sabíamos a qué nos íbamos a tener, ¿no? Y al final se pudo lograr la cantidad necesaria, ¿no? Pero así suceden, así se presentan, ¿no? Así como también es preocupante observar la cantidad tan grande de pacientes con mieloma o linfoma jóvenes, ¿no? Que antes no se veía, antes esperábamos pues pacientes de 50, 60 años, ¿no? Ahora no, ahora están de 30 años, 35 años, ya están con mieloma, ya están con linfoma, y muchos pues piensan pues que es producto de la pandemia, de las vacunas también, porque podría ser. Eso es una posibilidad, un motivo de estudio también. Carlos Cruzaley, Perdón, bienvenido. Carlitos, para Sí. terminar, que me pareció súper importante lo que dijiste del rasgo de talasemia, pues Ujú, es tan común ahora que Terumo ya sacó una guía de colecta para los pacientes o donantes con drepanocitosis, porque es muy común tener rasgo de células falciformes y rasgo de talasemias. Y sabes en qué, pues con un ciclaje o con un flotis de sangre periférico se ven todos estos esquistocitos, todos estos glóbulos ujú, rojos de diferentes formas. Y Terumo ya tiene una guía porque hay que bajar muchísimo el PR, ujú. porque si no, no logras la colecta. Después se las comparto para que lo tengan presente porque Ah, es sí. más común de lo que parece. Ujú, Ahora, gracias. al final de ese caso, nos preguntábamos, pues, ¿no? ¿Y esa talasemia se la pasó al hermano?
¿Le habrá servido la colecta para su proceso de leucemia siendo un donante talasémico? Bueno, esa pregunta ya es o tendríamos que Para el hematólogo, no. revisar Ujú. cómo está ese receptor, ¿no? Bueno, son cosas que, como repito, Sí, inesperadas. pero gracias por mencionarlo, súper interesante. Ujú. Carlos, A ver. Carlos, ¿Qué tal? Buenas noches, Angelita. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlitos, qué milagro. Eso. no, Carlos ¿Qué siempre hace mi aterriza con nosotros. ¿Ya le puedo decir doctor Carlos o no? Todavía no graduado. Todavía. Todavía Paran estoy jalando todo. flojito porque así es. Se ríe Carlitos, cruzado. Estoy, estoy apoyando a mi hijo como productor, así que no Mm. tengo todavía el tiempo para mí. Ah, bueno, pues me Está, alegro que todo está Bueno, esté joven, bien. exacto, está joven exacto. todavía, Carlos. Ujú, Bueno, gracias. mm, No, yo quería más que preguntar, hacer pues un testimonio de ambas orillas y como se puede decir en carne propia. Ah, tu Y ujú, para hermana, mí, la digamos, hermana, sí, sí, claro, sí. este procedimiento realmente es, para mí, yo lo considero como una proyección un poquito a milagro. Y qué Sí, gusto que yo tremenda esté ahí experiencia de vida, sí. involucrado en el Ujú, servicio, sí, pues. Yo no pude continuar porque nosotros empezamos con la doctora Carrillo y esto, trasplante de médula, años, luz atrás. ujú, Como ya sabes, me dice Angelita, hay que estudiar medicina, bueno, producir a mi hijo y tanta cosa. Entonces ya no pude más porque ahí se nota mucho como estar muy predispuestos a cualquier rato que los llamen y todo eso, ¿no? Entonces ya no pude continuar en médula, pero ahí sucedió el milagro con mi hermana, mm, que qué debutó con lindo. un mieloma múltiple y Ujú, realmente por un diagnóstico así fortuito de un dolor de columna y mi esposa que trabaja en tomografía y resonancia le hace inmediatamente su barrido de columna y encuentra pues la patología tal cual como se puede ver en óseo, ¿no? En el sistema óseo. ¿Qué es mm, esto? Con eso nada más imágenes ya sabíamos que era un mieloma múltiple. Se hicieron los exámenes, le diagnosticaron inmediatamente, y gracias a Dios que estaba ahí también con todos los chicos, le tocó a Mario Paiva la colecta, ujú, sacó, ujú, si no recuerdo, creo que 8 a 9 millones y lo dividieron en dos partes encima. ujú, Le transfundieron la primera, le hicieron el trasplante, está súper bien, está controladísima y ya tiene como este es su cuarto año nuevamente de vida, porque realmente, como dice ujú, Carlitos, es vida del paciente. Entonces yo digo, lo comento ahorita y el testimonio esto de que realmente los equipos que estamos usando ahora son pero A1 y que definitivamente salvan vidas y definitivamente estamos a la orden de nivel mundial. Tenemos realmente ujú, unos protocolos extraordinarios y siempre renovando y todo eso. Entonces, y encima tiene la reserva, mi hermana, si por haber ahí está. Ujú, baja un poco de acá unos años, espero que lo más pronto, que lo más lejos posible, perdón, y nuevamente puede ser trasplantada nuevamente con la reserva que tiene en banco de órganos. Para mm, mí realmente no sé si los más colegas, chicos pueden estar escuchando esto, eh, pero es realmente testimoniar de que día a día nosotros estamos devolviendo esperanza, esperando vida, esperando, mm, dando la proyección y calidad de vida en todas sus actividades físicas, para continuar administrando su empresa, feliz la vida y como si nada. Realmente es una maravilla y qué bueno, gracias a lindo Dios se testimonio, tiene por Carlos. ahí. Muy lindo testimonio. Gracias, Lo gracias. recuerdo, Gracias, Carlitos, por compartirlo. No sabía que ah, tu hermanita había estado, lo pero sí. recuerdo mucho cómo pasa el Ujú, tiempo, ya 4 años. Y curiosamente, en ese tiempo yo me quedaba en las tardes y, y estaba haciendo inmunohematología a pacientes, grupos sanguíneos de pacientes y donantes. Entonces me sale una discrepancia.
¿no? Entonces, el inverso me salía O, pero el globular AB, ¿no? Entonces lo repetí, lo calenté, y comencé pues a indagar, pues resultó pues que era una paciente de mieloma que generalmente provoca ese tipo de discrepancias. Y cuando veo el apellido de la paciente, Cruzalegui, entonces Que era la tenía que hermana, ser Cruzallegui. tenía que ser Cruzalegui. Pero sí, pues, sí, era tu hermana, Carlos, me acuerdo muy bien. Me tocó hacerle su estudio, tu hermana, inmunohematológico. Bueno, hay una pregunta de Rocío Huanca. Disculpe, ¿habrá alguna otra condición patológica aparte de la talasemia que no contraindique a sujeto a ser donante? Bueno, no hemos dicho que la talasemia sea una contraindicación. Hemos detallado un caso que se nos presentó, pero para eso existe una evaluación médica. Lo hace el hematólogo, lo hace el médico del servicio, se le hace una entrevista, se le hace el tamizaje de infecciosas, ¿no? Es decir, pasa por todo un protocolo de estudio, a no ser si Javiercito quieras añadir algo más, y todavía estás en, en la charla. Bueno, Angélica, los equipos, como también lo hemos dicho muchas veces, no son perfectos. Algunos equipos se dan más problemas que otros, ¿no? Definitivamente. Y obviamente lo de ustedes también, felizmente no son muchos los problemas. A veces también los kits tienen fallas de fábrica, ¿no? Y eso es inevitable en cualquier parte del mundo y en cualquier marca, Hechos por humanos, sí, señor. hechos Además, por humanos. Lo que sí también insisto en el tema, y ustedes han sido los primeros en levantar la mano para decir presente, es que accedieron pues a nuestra solicitud de adelantar los mantenimientos preventivos, ¿no? Por nuestra carga de trabajo que tenemos, tanto en primas, o mejor dicho, en colectas de aféresis, de producción y terapéutica, pues no puede ser que sea cada 6 meses, pues, ¿ya? sí, Entonces, además que ya se mueven mucho. este año ya estamos trabajando cada 3 meses los mantenimientos preventivos, ¿no? Entonces, hemos mejorado, se ha disminuido totalmente las incidencias, las no conformidades, y es lógica, es simple lógica, ¿no? Y esto también nos viene sucediendo con los equipos de serología, con los equipos de las hemobásculas, por decir, los fraccionadores, igual, ¿no? Entonces, si tenemos una carga tan alta de trabajo, recordemos que nosotros ya estamos por llegar a 50.000 donantes por año. Imagínense, pues, ¿no? La carga que tienen estos pobres equipos, y hay que tratarlos bien y darles el mantenimiento correspondiente. Sí, Javiercito. Sí, sí, Carlitos, sí, para responder la pregunta de la Ujú. reciente Rocío. Contraindicaciones puede haber varias, ¿no? Por ejemplo, también puede ser que el donante salga al reactivo, ¿no? Algún marcador serológico. A veces ha podido ocurrir, han tenido que cambiar el donante, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Sí. Otras complicaciones pueden ser también de que no califique en la entrevista, ¿no? Muchas veces porque tiene algunos factores de riesgo los cuales se conversa con el hematólogo, ¿no? Muchas veces para poder decidir, ¿no? Si, si se procede al trasplante o no, ¿no? Pero hay algunas condiciones también que no van a permitir, ¿no? A su vez, hemos tenido algunos pacientes con algunas otras comorbilidades, ¿no? En las cuales muchas veces, hemos tenido que ir en épocas de COVID, ¿no? Hemos tenido que ir a los pisos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ujú. Sí, O también a señor. veces hay pacientes que han tenido antecedentes de arritmia, ¿no? Que tenemos que trabajar con un Monitor. monitor, ¿no? Mm. Cardíaco. En Sí, cuanto a los los casos pediátricos, Javiercito. casos pediátricos, Ya también que hemos tenido, llevamos a sala de operaciones. sí, pues hemos ido a hacer operaciones también, sí, ¿no? A su vez también es importante saber el peso también, ¿no? A veces el peso en los halogénicos nos ha jugado en contra, ¿no? Para el trasplante, ¿no? A veces el paciente pesa más, ¿no? Muy gordito, sí. Sí,
No, los niños, cuando son de 5, 6, 7 años, aguantan los primeros 5 minutos, después están que se mueven, se dan vueltas, se cargan, suben, bajan. Hay Son que las tener, sí, sí, sí. complicaciones, sí, a veces es más frecuente las hipocalcemias, pero también a veces hemos tenido eventos adversos como pueden ser la sangrado por catéter, ¿no? A veces Ay, sí, 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 recuerdo un caso. sí, también hemos tenido sangrado por catéter. También a veces hemos tenido también a veces crisis de ansiedad también a veces, ¿no? Por lo cual a Ujú. veces hemos tenido que parar el procedimiento por momentos también, ¿no? Claro. Sí sucede, sí sucede. Sucede, Ujú. ¿no? Por eso es un equipo multidisciplinario, ¿no? Para poder trabajar y controlar los Y eventos. no estamos al pie de la máquina todo el procedimiento, que así debe ser, ¿no? Ujú. Sí, gracias, Angélica, un gusto también. Gracias, doctor. Gracias también por ayudar con la respuesta, porque pues obviamente esto es más médico y qué Exacto. gusto verlos. Pues ahí el nombre, los escucho porque usted no puso la cámara, doctor Javier. A No, ver, no, Freddy Aguilar pregunta, en relación a equipo de aféresis, ¿qué antigüedad máxima podría aceptarse? Bueno, nosotros tenemos como norma 4 años. Ujú. En Revaliati, nosotros es 4 años. En cualquier equipo. Ujú. En salud es así, Sí, sí, sí. Así es. lamentablemente, pero la vida, o sea, la declaración de nosotros es 10 años, ¿no? Sí. Por si acaso. Mm. Ujú. Bueno, pues así está establecido, Angélica. Sí, eso es terrible, Carlitos. Bueno, se lo llevan a Colombia, pues cuando cumpla 4 años se lo llevan. Ay, no se puede. Aquí, no, si se pudieran recibir equipos usados, pero no se pueden recibir equipos usados, no se pueden importar. Ah, mira, Mm, ujú. ok. Claro, si no, sí, sí los podríamos recibir. ¿Alguna otra consulta? De lo contrario, avisarles como siempre que este video de esta charla de Angie la estaremos subiendo a nuestros canales WhatsApp o YouTube o compartiendo en los grupos el día martes. Y el próximo viernes cerramos este ciclo con citometría, ¿no? Que es el, digamos, lo medular en esto, tanto para el ingreso al procedimiento como para el estar pendientes, ¿no? Yo termino mi procedimiento, en el camino estoy esperando la salida del reporte de citometría, a ver cuántos millones hemos sacado, ¿no? Y tener la satisfacción y la alegría, ¿no? De saber que ha sido un buen procedimiento. Eso es lo más importante en esto, Angélica. Y así deberíamos pensar todos, creo. Sí, Ujú. Carlitos, gracias por el mensaje final, gracias por la invitación. Sí, no debemos olvidar a quién servimos, es a nuestros pacientes. Como dice Carlitos, Carlitos Cruzalegui, el mundo da muchas vueltas y un día estamos nosotros en ese lugar de pacientes. Ujú, Sí, así es. Y a cuidarnos ujú. espiritual y físicamente, ¿no? Una buena alimentación, ejercicios, caminatas y hasta que Dios lo disponga. Muchísimas gracias, Angélica, nuevamente, y a todos ustedes por su presencia. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Bendiciones para todos. Gracias Chao, por la Angie. invitación, un abrazo, chao Carlitos, Chao. Gracias. adiós, gracias. Gracias por Angélica todo. linda, cuídense, bendiciones para Bueno, todos. adiós. Chao. Hasta la próxima.